transformas mi ser, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en Vamos, tu gran amor. Alza tu voz, declara al Rey de Reyes. Solo tú eres Dios eterno. Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Mi ser. Vamos, una vez más. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, te damos gracias por todas las cosas que has hecho en nuestra vida. Agradecerte por tu obra en mi vida. Confiamos en tu gran amor. Confío En tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas Mi ser. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Gracias, Padre. Podemos sentir tu presencia en este lugar. Podemos sentirte, Señor. Podemos sentirte el día de hoy. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy declaramos tu presencia en este lugar. Hoy declaramos que mientras alabamos, mientras compartimos tu palabra, nuestra vida está siendo transformada. Hoy creemos en tu poder. Hoy declaramos que eres tú el transformador de las vidas. Hoy declaramos que tú eres el que trae victoria. Hoy declaramos que tienes el control total de nuestra vida, Señor. Que no hay nadie por encima de ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Quién se está gozando el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Dale otra ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, gracias. Antes de que tomes asiento, quiero que voltees hacia alguna persona que no viene contigo y aunque no ve tu sonrisa, con tus ojos le sonrías y le digas: bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Bienvenidos sean todos. Gracias, gracias, Juan Carlos. Gracias. Hoy es un día muy especial para nosotros. Como todos los domingos, Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad? La semana pasada tuvimos la visita de nuestro pastor cobertura, el pastor Moisés, y fue un tiempo maravilloso, ¿verdad? Fue un tiempo maravilloso donde pudimos ver la mano de Dios, la confirmación de lo que estamos haciendo, la confirmación por parte de Dios. Y yo quiero agradecer a todos los hermanos que pusieron una semilla ese día para honrar a nuestro pastor. Uno de los principios más desconocidos, pero más importantes del reino, es el principio de la honra. Vimos ese día y días anteriores que mismo Jesucristo dijo: no hay profeta sin honra en su tierra, no hay profeta que en su tierra tenga honra, porque justamente ese día, en ese lugar, la gente no había recibido milagros por parte de Jesús. Porque para recibir del profeta, para recibir del ministro, para recibir del enviado de Dios, hay que honrarle, amén. Entonces, ese momento que vivimos fue maravilloso, honramos, el pastor se fue bien contento, yo les doy muchas gracias, todos, realmente, yo digo los que participaron, pero realmente todos participaron, que es lo más hermoso que esta iglesia tiene. Esta iglesia está conformada por puros servidores de Cristo. Amén. Entonces, yo quería tomar este tiempo para darles gracias por lo que pasó la semana pasada. Y hoy quiero tocar un tema, que puso el Señor en mi corazón. Yo todos
Todas las semanas le pido al Señor que Él me indique de qué es lo que tenemos que hablar. Así que el que tenga oídos que oiga, porque hoy Dios va a hablarle a tu vida. Amén. Y vamos a retomar esta historia que ya habíamos platicado acerca de Lázaro. Hemos platicado muchas veces, es una de las más conocidas redacciones, de las más conocidas pasajes de la Biblia. Sin embargo, hoy quiero tomar los méritos de esa palabra de resurrección para tu vida y para mi vida. Amén. Los méritos de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach y de su obra, de lo importante que hizo ese día en ese lugar. Entonces, vamos a hacer esta plática, pero no como habíamos estado acostumbrados, que cuando hablamos de Lázaro nos concentramos en él y en el momento en el que sale de la tumba. Hoy quiero hablarte un poquito acerca del tercer día. Todos, absolutamente todos, si somos honestos en nuestra vida, aún le preguntaras esta misma pregunta a Donald Trump, a la reina Isabel, a cualquier artista pop del momento, a cualquier persona que pareciera tener una vida perfecta, todos, sin lugar a dudas, pasamos alguna vez en nuestra vida, si no bien estás pasando ahorita, por un mal día. Es indiscutible, es inevitable que todos, aún los creyentes, pasemos por alguna vez en nuestra vida, o muchas veces en nuestra vida, por ese tercer día, por ese día intermedio, en el que nos preguntamos en dónde está nuestro Maestro Jesús. Ese día que parece interminable, ese día que parece complicado, ese día que vivió, o esos días que vivieron Marta y María, y que tú y yo hemos vivido muchas veces. Yo le llamo el tercer día, pero no es realmente el tercero, es el día intermedio. Es un día que hay cuando se siente o cuando piensas que hay un silencio de parte de Dios. Porque siempre cuando tenemos un problema o cuando vivimos una dificultad, nos atrevemos y nos animamos a pedirle a Dios. Pero a veces la respuesta no llega de manera rápida o de manera inmediata, y es entonces donde empezamos a experimentar este día de vacío, este tercer día, este día de incertidumbre. Y hoy vamos a tomar la palabra de Lázaro para que veamos cómo los hombres de la Biblia, hombres y mujeres, activaron su fe. Porque como lo declarábamos hace un ratito con los hermanos que estábamos orando, la fe en la que creemos en este lugar es la fe del ahora. Toda palabra que venga de parte de Dios que no puede ser utilizada en este preciso momento, entonces no proviene de Él, porque creemos en un Dios vivo y vigente. Amén. El mismo de ayer, de hoy, de por los siglos, que está presente con esa misma energía, esa misma fuerza, ese mismo espíritu, hoy está en medio de nosotros. Así que por eso, cuando tomamos una palabra como esta, los méritos de esa palabra, los méritos de nuestro Maestro, los declaramos sobre la vida de los que estamos presentes, sobre la vida de quien lo necesita, para que te tomes de esa palabra, porque es vida. Dios se expresa ante nosotros a través de la palabra. Él dijo, se haga la luz, y se hizo. Él nombró cada cosa y Él dejó su palabra escrita para que justamente esa recreación que materializa, que hace que las cosas surjan en nuestra realidad, proviene de la palabra escrita de Dios. Y por eso cuando la escuchamos tenemos que tomarla, hacerla nuestra y empezarla a vivir de manera inmediata. Así que la palabra no está diseñada para que la ejerzamos después, está diseñada para ejercerse desde ahora. ¿Y qué es a donde voy con este tema? A donde voy con este tema es cuando pasa ese momento difícil en tu vida. Cuando ya conoces de Cristo
y te estás atreviendo a pedirle su intervención. Pero sucede que de repente el Señor decide en su soberanía tomarse un tiempo de silencio. ¿A alguien de aquí le ha pasado o nada más a mí? Levántenme su mano. ¿A alguien más le ha pasado o nada más a mí? Y viene ese momento y nos confundimos y a veces nos desanimamos, y es donde el enemigo utiliza sus herramientas para desanimarnos, apagarnos la fe. Y por eso vamos a concentrarnos en este capítulo de Juan 11 para ver cómo reaccionó, cómo enfrentó esto la familia de Lázaro. Y la familia de Lázaro es hoy tú y yo. Somos tú y yo enfrentando cosas reales de la vida. Somos esas personas que le hemos dicho: Señor, ven y haz un milagro en mi vida, pero el milagro toma un tiempo, nos empezamos a desesperar y entonces queremos conocer cómo actuaron ellas, cómo actuó esa gente, para entonces nosotros poner en marcha también el ejercicio de nuestra fe. Así que acompáñenme, vamos rápidamente. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, ¿verdad? Vamos a Juan 11, 17. Ya le habían avisado a Jesús, cuando pasa esto, ya le habían avisado a Jesús que Lázaro estaba muy grave. Ya Jesús había declarado que esa enfermedad no era de muerte, era para que su Padre se glorificara. Sin embargo, los días estaban pasando. Dice la palabra que todavía se tomó unos días más en el lugar en el que estaba. ¿Y en qué lugar estaba? En aquel entonces Israel se dividía en Judea y en Galilea. Entonces, si estaban en Galilea, tenían que ir hacia el sur, a Judea, para encontrarse con la familia de Lázaro en Betania. Pero en Judea ya los fariseos ya tenían puestos sus ojos sobre de él, ya estaban incómodos con la presencia del maestro. Y entonces los mismos discípulos le decían: ¿por qué quieres que regresemos a Judea, a que perdamos la vida todos? Nos van a apedrear. Porque ya había una alerta, ¿verdad? Ya había un ruido que estaba haciendo el poder de Jesús, que estaba incomodando a los religiosos. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Jesús no se encontraba en ese lugar y Jesús decide tomarse todavía unos días. Y vamos entonces a la palabra, al versículo 17, y dice: vino Jesús pues y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Bueno, vamos a tocar dos temas importantes aquí. Hay cosas que Dios permite que pasen en tu vida. Hay momentos de silencio que el maestro decide permitirte para que tú puedas ver su gloria y para que tú puedas tener la certeza que fue Él quien lo hizo. Porque hay cosas con las que nosotros ya nos familiarizamos. Cuando tú esperas un sueldo y cumpliste una jornada de trabajo, lo que viene a tu vida es algo natural, que es el pago, ¿verdad? Pero cuando tú vives en un mundo sobrenatural, vas a estar en expectativa de cosas que van a pasar en tu vida, cosas que no podrían ser resultado de una actividad natural. Y Jesús se encargó de que esto les quedara claro a Marta, a María, y hoy te quedara claro a ti. Él hizo cosas. Hace unas semanas predicamos un tema que decía: es para la gloria del Padre, y hablábamos de por qué Jesús retardaba a veces su llegada, ¿verdad? Y decíamos: ¿por qué Jesús le están diciendo que Lázaro está muy grave, que está muriendo, y dice: es para la gloria de mi Padre? Y dices: pero ¿cómo? ¿Esto qué sentido podría tener? Fíjate en algo.
Hay algo que tal vez no sabías. En aquella época, escucha esto, en aquella época la costumbre judía era velar esos 3 días, era tener en esos 3 días todavía al difunto en observación. Por eso había gente que guardaba las tumbas, porque se creía que tardaba 3 días el proceso de desprendimiento del alma del cuerpo. ¿Sí están conmigo? La creencia judía es que tardaba 3 días ese luto para que el cuerpo, el alma y el espíritu pudieran tomar su rumbo y trascender. Y por eso tenían sus lutos y guardaban las tumbas. Entonces Jesús, como era judío y como sabía que el milagro iba a ser tan claro que 2000 y tantos años después se iban a predicar en las iglesias de Toluca, él dijo: me tengo que encargar de que quede muy claro que no regresó su cuerpo por costumbre judía, porque entonces esperaban, ¿verdad? Decían, bueno, tal vez en esos 3 días regrese a su cuerpo. Es el tiempo que tardaba en desprenderse. Pero yo creo que Jesús ha de haber dicho: vamos a encargarnos de que si muerto, bien muerto, para que no haya ninguna duda. Así que, judíamente hablando, él se esperó 3 días, hizo a propósito que pasaran los 3 días, para que cuando él llegara no hubiese duda de quién y cómo se había hecho eso. Amén. Hay cosas en tu vida y en mi vida que no tienen una explicación lógica. Después, cuando volteas, te das cuenta cómo fue encadenando, cómo fue haciendo las cosas Jesús de tal manera que se hicieron perfectas, pero no hubiesen sucedido si él no hubiera intervenido. Amén. Entonces, si la costumbre era esperarse unos días porque el cuerpo se estaba desprendiendo del alma, él se aseguró de que no hubiese argumento en contra de lo que él estaba por hacer. Porque si hubiera llegado tal vez en el momento en el que acababa de morir y estaba fresco, o tal vez hubiera llegado al otro día y estaban ahí los sacerdotes, los fariseos, tal vez hubiese pasado una historia distinta. Pero él se encargó de decir: yo voy a intervenir hasta que el momento esté totalmente puesto, hasta que hayan pasado los 3 días y ya haya putrefacción oliendo en el ambiente, para que fuera innegable lo que él iba a hacer. Y Lázaro, la palabra Lázaro, proviene del nombre hebreo Eliezer, que significa en hebreo el ayudado por Dios, o Dios me ayudará. Así que tenía un nombre profético, ¿verdad? Lázaro. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que Dios va a llegar, aunque pasen, o aunque sientas que pasen los días, y aunque sientas que algo no está bien, que tu situación ya huele a putrefacto, que ya no hay salida, quiero que sepas que en ese momento, cuando tú declaras que la situación es imposible, es entonces cuando vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Amén. Dice la palabra entonces que María, cuando oyó a Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Versículo 21. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Por qué permitió Dios que me pasara? Todos lo hemos pensado, todos lo hemos dicho, todos lo hemos, aún creyentes, lo hemos alguna vez pensado. Esa es la realidad. Y cuando somos creyentes, nuestra mente lucha, ¿verdad? Porque nuestra carne dice: ¿y dónde está tu Dios? Y nuestro espíritu dice: Dios está controlando todavía la situación. Dios está en control de la situación aunque no parezca. Esa lucha que has tenido tú y que he tenido yo, esa lucha la estaban teniendo ellos. Y dijo: Señor, si hubieses llegado, mi hermano no habría muerto. Hay cosas que tienes
que pasar. Hay cosas que tienen que morir en ti para la llegada del Maestro Jesucristo a tu vida. Hay cosas que tienes que dejar morir. Hay experiencias que no te van a gustar. Hay experiencias que van a ser duras en tu vida, en mi vida, pero que son necesarias para que Él se glorifique. Platicaba en alguna ocasión que cuando he visto la gloria de Dios más fuerte, han sido momentos, y los describí, que me había tomado de manos con mi esposa, con mi mamá. Habíamos orado en alguna ocasión pidiendo la intervención de Dios cuando todo parecía complicado, cuando la evidencia era esa evidencia, porque no nos movemos por evidencia nosotros, nos movemos por fe, no por vista. Eso es la evidencia. Cuando hablamos de la vista, eso es, hablamos de lo es evidente. Para que te quede bien claro, lo evidente es lo que tus sentidos pueden detectar. Así que, ¿qué es lo que detectaban los sentidos de Marta ese día? Detectaban que Jesús no había llegado. Detectaban que Jesús no había llegado a tiempo. Los sentidos de Marta y de María detectaban que habían sido tal vez abandonadas por una persona a la cual conocían de manera personal y que les había prometido muchas cosas, que les había hablado de cosas hermosas, porque varias veces lo recibieron, ¿se acuerdan? Pero estaban viviendo ese día intermedio. Ese día que pasa en el que hay un silencio, en el que nada está cambiando, sino bien hasta se empeora. Porque a veces así pasa. ¿Cuál era la evidencia de Marta y de María? La evidencia es que ahora olía a putrefacto. La evidencia es que ya habían pasado más de 3 días. Así que esa costumbre judía de que tal vez el alma regresara al cuerpo ya no era vigente. En pocas palabras, ya había perdido esperanza. Ya se encontraban en ese punto donde la gente del mundo dice, ya ni Dios te puede ayudar. ¿Han oído que la gente del mundo dice eso? Es porque no conocen a Jesús, ¿verdad? Porque no conocen a Jesús. Ya ni Dios te puede ayudar con esto. Estaban pasando ese día. Estaban pasando ese momento complicado. Y dice, si hubieses llegado, mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Ah, pero ¿qué crees? Como tú y como yo, Marta conocía a Jesucristo. Marta conocía a Jesucristo, como tú y como yo. Así que en el momento difícil, en el momento complicado, la capacitación que hemos tenido de nuestro Maestro está diseñada para que en ese momento complicado, cuando no es evidente la respuesta, entonces te aferres a lo que genera la respuesta, es decir, te aferres a su palabra. Amén. Te aferres a su palabra. La palabra está diseñada para eso, para que el momento en el que todos tus sentidos te indican lo contrario, todos los sentidos indican que está putrefacto, que está muerto. Los apóstoles, los discípulos de Jesús se encontraban en la barca. Jesús iba durmiendo. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Pero cuando llegó la tormenta, se les olvidó lo que Jesús había dicho. Y cuando lo despiertan, maestro, vamos a morir, hay una gran tormenta, se despierta y dice, hombres de poca fe. E enseguida calmó la tempestad. Lo que quiero decirte es que se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Vamos a llegar, vamos, boga en mar adentro y vamos al otro lado. Ya había una palabra, ya había un destino trazado, ya había una promesa para su vida, así como la hay para tu vida el día de hoy. Entonces, fíjate, aquí viene lo súper interesante de esto. Marta le dijo, maestro, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué no llegaste, maestro? Mi hermano no hubiese muerto. Hay muchas cosas en nuestra vida que incluso ya dejamos de orar. Conozco personas que tienen 5 o 10 años orando por algo y no sucede.
por la soberanía de Dios no ha pasado, no ha sucedido. Las evidencias van marcando que tal vez el Maestro no llegó, que tal vez Jesús no llegó. Pero cuando conoces su palabra, su amor, su carácter, su amor, cuando aprendes a confiar en que fiel es el que hace la promesa, entonces aún en ese día complicado de tu vida, cuando va a llegar la gente que no viene a la iglesia, la gente de tu familia que no está creyendo, y te van a decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué no era cristiano? Y están esperando que modelemos una vida perfecta. Están esperando tal vez que no tengamos un solo problema. Están esperando que vivamos una vida sin error o sin falla. Pero nosotros no vivimos una vida de perfección. Vivimos una vida de excelencia, que es diferente. Porque la perfección le pertenece únicamente al que es perfecto. A ti y a mí no nos queda más que ser excelentes. Creer en ese momento complicado. Creer en ese momento en el que la duda es clara. Cualquier persona, si lo sometes a un tribunal, si lo sometes a una votación y dices: levántenme la mano quienes crean que ya Dios me abandonó, pues ya todo el mundo la va a levantar. Parece que la evidencia es contraria, es todo lo contrario a lo que pediste. Pediste un trabajo y resulta que hasta te corrieron. Pediste que se arreglara tu matrimonio y se te salió la señora de la casa, o el marido se te salió de la casa. Pediste que te ayudara a criar a tus hijos y es cuando se ponen más rebeldes. Pediste que te librara del mal y es cuando te fueron a echar ahí un amuleto, un hechizo. Pediste que pasa, porque eso pasa. Y es donde el enemigo toma para desanimarnos. Pero hay una palabra de parte de Dios, y esto es lo que Marta hizo. Esta respuesta que Marta tiene es lo que hace que el milagro suceda. Por eso hoy sé que es muy bonito poner los ojos en Lázaro cuando resucita. Gloria a Dios, qué momento tan maravilloso. Y ahorita vamos a hablar de él. Pero resulta que hoy tú eres como Marta. Resulta que le estoy hablando hoy a esos hombres y mujeres que están pasando, que han pasado por estos momentos, y que tienen que diferenciarse de la gente del mundo. Porque la gente del mundo van a ser como los fariseos, que decían: ¿que no ellos se llevaban muy bien con el que hacía milagros? Imagínate nada más esto. Imagínate nada más esto. Jesús ya había hecho resurrecciones, Jesús ya había sanado muertos, Jesús ya había sanado enfermos, Jesús ya había levantado muertos, Jesús ya había hecho un montón de maravillas. Marta, María y Lázaro platicaban de ellas, como nosotros aquí, y de repente les falla la fórmula aparentemente. Aparentemente le llaman a Jesús, Él no llega, y entonces los fariseos dicen: ¿dónde está ese hombre que hacía sus milagros? ¿Pueden entender a dónde voy? ¿Pueden comprender la gravedad que significa estar en ese momento en el que tú crees mucho en Dios, que tienes tu fe en Él y que parece ser que no llegó, y que la gente de afuera te puede acusar, te puede poner el dedo y decir: mira, el cristiano, mira cómo se le complicó, mira cómo no puede salir adelante, mira cómo ya se dio por derrotado, mira cómo... Pero ¿sabes algo? Hay vida en la palabra del Señor. Amén. Así que Marta hace una aseveración, algo que es real. Es real lo que te voy a decir. Ella hace una aseveración y dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, ¿por qué me permitiste que me corrieran de mi trabajo? Señor, ¿por qué permitiste que perdiera a mi familia? Señor, ¿dónde estabas tú cuando se enfermó mi padre?
Señor, ¿dónde estabas tú cuando se accidentó mi amigo? ¿Dónde estabas tú cuando enfermó mi hijo? ¿Dónde estabas, Señor? Si hubieses llegado a tiempo, esto no habría pasado. Te digo algo, cuando yo conocí de Cristo, yo me encontraba así como Marta. Yo dije, si Cristo hubiese llegado a mi vida a tiempo, yo me hubiese ahorrado tantos malos momentos que viví. Porque yo, pensando, ¿verdad? Yo no conocía de Cristo. Tal vez mi historia hubiese sido distinta. Muchos problemas tuve tal vez por no ser manso, tal vez por no tener frutos del Espíritu. Me hubiera ahorrado problemas hasta en mi trabajo, en los lugares donde estuve. Si Dios hubiese estado ahí, si Jesús hubiera llegado. Pero ¿sabes algo? A diferencia de ese tú de hace años, o a diferencia de esas personas que dicen, Dios simplemente no apareció. A diferencia de ellos, tú y yo somos como Marta, que aseveró que su hermano murió porque Jesús no estaba. Y dice, pero también sé ahora, mas también sé ahora. ¿Sabes qué va a hacer ahora Marta? ¿Sabes qué es lo que va a hacer Marta? ¿Se han dado cuenta que aquí en León de Judá acostumbramos decir escrito está? ¿Se han dado cuenta de eso? Pues Marta está diciendo escrito está. ¿Sabes qué pasa? Que hay una persona que está enferma, pero nosotros llegamos y decimos escrito está, ya está dicho. Ya se dijo, esto ya no va a cambiar. Está escrito que por las llagas de Cristo eres sano. Y cuando viene la tormenta financiera, o te corren de tu trabajo, o vienen los problemas, y tú empiezas a enfrentar una realidad que tus sentidos te dicen que hay un fracaso, pero tú puedes decir, puede ser que el mundo me esté demostrando esto, pero escrito está que yo voy a prosperar. Amén. Y puedes echarte las tinieblas, el enemigo, puede venir a ti Satanás mismo, ponerse de frente. Las circunstancias pueden llegar a ese punto. Pero tú vas a decir, pero espérate. Les voy a platicar algo. Mi vida está de cabeza. Estoy siendo atormentado por las huestes del infierno. Me va mal, ando como salao. ¿Dónde está mi Cristo? Pero te voy a decir una cosa. Las evidencias pueden parecer eso, pero escrito está. Pero también sé. ¿Van conmigo? Pero también sé, la situación se complicó muchísimo en tu vida, en mi vida. Nos desesperamos, lloramos, nos frustramos. Si nos descuidamos, el enemigo nos saca de la fe, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido algún momento así? En el que, ¿alguien ha tenido ese momento en el que toda la evidencia te dice que huele a putrefacto? Que toda la evidencia, toda te dice que Jesús no llegó a tiempo. Todos hemos vivido ese momento. Pero hoy conocemos una palabra de vida. Amén. Dice, yo sé todo eso. Ya las evidencias son suficientes. Pero hoy sé, que todo lo que pides a Dios, Él te lo va a dar. Amén. Dale una. No importa qué complicada esté tu situación. Hay cosas incluso que ya parecen irreparables. Hay cosas que dices, todo se puede, pero esto ya no se va a poder. Bueno, pues aún en ese momento en tu vida, aún con esa evidencia, hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra que puedes tomar y decir, sí, es verdad, se me complicó muchísimo, pero hoy sé que Dios está conmigo. Escuchaba yo el testimonio de un pastor muy conocido que se llama Rudy Gracia. Un pastor que
que está explicando acerca del luto porque su esposa falleció. Falleció de cáncer y él quedó viudo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que todo el mundo quiere saber? Todo el mundo quiere saber cómo un hombre de Cristo de ese tamaño va a interpretar ese suceso, ¿verdad? Cómo un hombre de Dios con esa unción va a interpretar lo que pasó. ¿Dónde estaba su Dios? Y todas las páginas de Facebook amarillistas y de YouTube anunciaban que tal vez había faltado ahí poder. Cada que un guerrero de Dios falla o se muere. Y a mí me sorprendió mucho y quedó muy, muy arraigado en mi corazón la respuesta que él dijo. Él no negó que toda la evidencia le apuntaba a despegarse de Dios, a darse cuenta que Dios no había estado ahí. Y contestó lo siguiente: lo único que me quedaba, yo no pude entender lo que pasó, no lo pude entender. Lo único que me quedaba era confiar en su amor. Hay momentos en tu vida en que la sentencia está dada, el dictamen ya se dio. Puedes tomar una decisión de seguir creyendo o de dejar de creer. Yo he vivido ese momento de seguir creyendo o decir, esto se terminó, con todas las evidencias en contra. Yo me preguntaba, Señor, ¿y tus promesas? Señor, ¿y tu palabra? ¿Y lo que me dijiste? Pero es ese momento crítico en tu tormenta en el que vas a decir, las cosas no están como yo quiero, pero también sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Amén. Entonces, Jesús le contestó, fíjate, había una realidad, pero ella se mantuvo en la promesa. Escucha cómo va, porque a eso venimos a escuchar hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es su posición? ¿Y cuál fue el resultado? Amén. Porque así de práctico tiene que ser el camino espiritual para tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo tomó? ¿Y qué resultó? Entonces, la evidencia ya está platicada. La posición de ella es, bueno, pero sigo creyendo. Yo ya sé ahora. ¿Por qué lo sabía? Porque se juntaban con Jesús. Jesús ya se los había dicho. Jesús ya les había predicado esto. Entonces tomó una palabra del mismo maestro, tomó una palabra, la hizo suya y aún en ese momento adverso la siguió declarando para su vida. Y dice, pero también sé que lo que le pidas al Dios, Él te lo va a dar. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y viene la palabra mágica. ¿Crees esto? Contéstame con un amén. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole, el maestro te llama. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vinieron a María, y se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo, ve al sepulcro, ve a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús y al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Otra vez, pero es que ahora era María.
Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven, ve. Juan 11:35, el versículo más pequeño de la Biblia. Y Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego también haberle dado vida a Lázaro? Y Jesús, profundamente conmovido una vez más, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. ¿Qué te está diciendo el Señor? No importa, no me platiques tu derrota. Fíjate cómo fueron los sucesos, la evidencia. Ella se sostiene en la palabra y Jesús entonces hace la obra. Se nos ha olvidado cuando tenemos un momento complicado, que entre el día de la muerte y entre el día de la resurrección hay un tramo que no conocemos. Hay un momento donde el Dios pertenece y perfecciona su obra. Ese es el momento en el que forja tu carácter. Ese es el momento al que le llamamos desierto. Ese es el momento en el que somos transformados. Ese es el verdadero milagro. Ese es el verdadero milagro. Ese momento en el que somos sometidos a prueba de fuego, a aferrarnos a las promesas de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido creyendo a pesar de que no vemos? Y lo hemos platicado aquí, ofrendando hasta el último centavo que teníamos. Literalmente haciéndolo, creyendo en la promesa. Es como cuando haces eso. Yo realmente, por ejemplo, cuando le mando ofrenda a mi pastor, yo en cuanto deposito esa ofrenda, yo ya me dejo de preocupar. Aunque estén las cosas de cabeza, aunque tenga muchos asuntos por resolver, yo ya sé que Dios es fiel a su promesa y que Él me va a proveer. Es resistir en ese día, el día difícil. Para eso está diseñada nuestra fe. ¿Me ayudas en el piano, Juan Carlos, por favor? Para eso está diseñada nuestra fe, para creer que Él va a terminar la obra, la buena obra. Yo no sé qué esté pasando hoy en tu vida. Yo no sé cuál sea el escenario en el que tú estás viviendo. Si tal vez te encuentres pasando por este día intermedio, en el que te preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios en ese momento? ¿Por qué Dios permitió esto? Hace algunos años, voy a poner un ejemplo, tal vez es un ejemplo muy sencillo, muy básico, porque yo sé que enfrentan ustedes cosas mucho más complicadas. Pero Dios tiene propósitos escondidos. Dios puede generar ese día de silencio únicamente para llegar y glorificarse. Él puede hacerlo para unir una familia, para que mi familia fuera como es hoy. Tuvimos que pasar varios desiertos, preguntarnos varias veces dónde estaba Dios, preguntarnos varias veces si se había olvidado de nosotros. Él va a permitir el día difícil en tu vida. Él lo va a permitir. Pero en ningún momento Él se olvidó de su amigo Lázaro. Solamente estaba esperando los tiempos perfectos, porque Él hace las cosas perfectas. Hay cosas que no podemos comprender, hay cosas que son tan simples, y a veces Dios te puede dar la sabiduría para encontrar el porqué de algo. Hace unos años, hace 2 o 3 años, Dios me dio una lección de una forma muy simple, pero yo ahí pude encontrar que Él va a forzar las cosas
Él va a estirar los días que sean necesarios en tu desierto hasta que tú hagas lo que Él necesita que hagas para su propósito y su gloria. Él no es un Dios que quiera martirizarte, ni que quiera, no es un ente malvado, para nada. Su camino es bueno, su yugo es ligero, su senda es de amor. Pero es como a un niño cuando tienes que llamarle la atención, cuando tienes que jalonearlo para que llegue al punto donde querías tú que él llegara. Hay cosas que él tiene que permitir. Hace unos años hubo unos días en el que mi esposa y yo no nos estábamos llevando muy bien, como todos los matrimonios del mundo. Y hubo un día en el que veníamos llegando de la ciudad de Querétaro y de repente se nos acercó un par de vehículos y empezaron a tratar de interceptarnos. Veníamos manejando, veníamos hacia la casa y un par de vehículos empezaron a cerrarnos el paso, a amenazarnos, a tratar de detener el automóvil para hacernos descender. Y cuando se platica algo así, pues uno sabe que esto puede significar algo muy, muy peligroso, ¿verdad? Ese día tuve que manejar. La gente me pregunta, ¿venías orando? Le dije, la verdad es que no te da tiempo de orar. La verdad es que no te da tiempo de orar, ¿eh? No te da tiempo de orar. Lo que sí les puedo decir es que veníamos escuchando alabanza y adoración, porque esa es la música que toca en mis vehículos. Esa es la música que se escucha en mi casa. Veníamos escuchando alabanza y adoración, y veníamos toda la familia, venían los niños también, y insisten. Yo pensé que venían tomados, pero insisten y nos dan alcance y nos cierran el paso, y empiezo a manejar. Empieza a salir de mí una habilidad para el manejo como yo nunca la había tenido. Manejé a toda velocidad, pero con un sentido de responsabilidad. Yo nunca tuve miedo, nunca. Yo nunca tuve miedo, únicamente me concentré en manejar. Mi esposa me decía, ¿a quién le hablamos? ¿Qué marcamos? No había una patrulla sola en ese camino, mientras que ahorita sales y hay un montón. No había una sola patrulla. No te da tiempo de pensar. El que va manejando no puede ni siquiera contestar. ¿Alguien ha estado en una circunstancia así en el que dices, no, ni me hables ahorita, ¿no? No, ni me hables. Se me está complicando muchísimo un escenario. Y la gente me pregunta, ¿y pensabas en todo lo que podía pasar si los alcanzaban? Yo no pensé en eso. Simplemente manejé. Y le dije a mi esposa, toma el teléfono, marca al donde vivimos, que abran la puerta, que nos dejen entrar y que la cierren inmediatamente. Entonces seguí manejando. Esto se platica rápido, pero fueron muchísimas cuadras, ¿verdad? Pero muchísimas cuadras. O sea, para que se den una idea, fue desde la entrada de México Querétaro, acá por la Maquinita, hasta Sinacantepec. O sea, fueron muchísimas cuadras, muchísimos kilómetros. Nos metimos en contraflujo y nos siguieron. Nos metimos en sentido contrario y seguían. Y bueno, algo traía esta gente. Total, llegamos a la casa seguros. Entramos. Todo sucedió conforme ella hizo las llamadas que tenía que hacer. Y cuando llegamos a la casa y los niños los acostamos, lo primero que hicimos fue tomarnos de las manos y darle gracias a Dios. Pensaba en llamarle. Yo tengo amigos en el gobierno, tengo amigos policías, tengo amigos judiciales, tengo amigos. Yo pensé en muchas cosas, pero lo primero que hicimos fue tomarnos de las manos y darle gracias a Dios. Y después de ese momento, cuando estábamos tomados de las manos, ella empezó a llorar, ¿verdad, amor? Ella empezó a llorar porque eso te genera mucha frustración. Te genera mucho miedo porque has escuchado en las noticias todo lo que sucede, si te alcanzan, ¿verdad?
y con los niños era realmente complicado, era realmente peligroso. Y ella empezó a llorar y me dice: ¿por qué? ¿Por qué el Señor permitió que esto pasara? Como Marta. ¿Por qué el Señor permitió que esto pasara? Porque llegaron hasta nuestra casa, vieron dónde nos metimos. ¿Por qué el Señor permitió que esto pasara? Pero el Señor me dio una palabra. Dije: porque tú y yo teníamos que orar pegados de las manos. Tal vez en ese momento de nuestro matrimonio que estábamos viviendo, tal vez no hubiese habido otra forma que Dios hubiera tenido de enseñarme a orar con ella. Tal vez no. Yo te aseguro que hay cosas en tu vida que hoy haces, que aprendiste a hacer en mucha necesidad por creerle a Dios. Yo te aseguro que hay oraciones que has hecho por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tus padres, que no hubieses hecho si Él no te hubiera metido en el desierto. ¿Qué más les puedo platicar? Mi matrimonio se restauró porque hacía falta. Y el Señor dice: ¿qué hago? ¿Qué hago para que estos dos tontos puedan un día ser pastores del León de Judá? ¿Cómo los junto? ¿Cómo levanto a los servidores? ¿Cómo agarro su corazón? La gente que ha estado rota es la que mejor le sirve al Señor. La gente que ha estado rota. ¿Y sabes por qué? Porque hemos renunciado a pelear en nuestras fuerzas. Hemos renunciado a pelear en nuestras fuerzas. Yo le digo: Señor, en mis fuerzas yo no puedo. Haz lo que tengas que hacer. Hace unos meses nos pusieron de rodillas a mi esposa y a mí, nuestro pastor, y nos ungió. Sí sabían eso, ¿verdad? Y nos ungió y nos puso esta encomienda para nuestra vida. Y entonces puedo recordar todos esos días, incluyendo aquel día que oramos tomados de las manos. Y hoy te puedo decir algo: bendito sea el desierto por el que he pasado. Bendito sea el desierto. Hoy bendigo cada desierto, cada momento difícil de mi vida, porque sé que cuando crees en Dios, todo lo que pase en tu vida, en mi vida y en la tuya, todo es para bien. Porque su palabra dice: que todo operará a tu favor cuando amas al Señor. Así que si tú amas al Señor, levanta tu mano y dices: Señor, te amo. Señor, te amo. Así que quiero decirte una cosa: no sé por qué desierto pasaste o por cuál estés pasando, pero viene una promoción, una salida del desierto para tu vida. ¿Sabes algo? La resurrección más conocida, el movimiento sobrenatural más conocido, aparte de la de Jesús, es la de Lázaro. Pero para quedar escrito en esa Biblia, en esa palabra, tuvo que haber la fe de hombres y mujeres que, a pesar de la tormenta, a pesar de la evidencia, a pesar de la pestilencia, se escucha fácil. Te lo dije la semana antepasada: no te familiarices con la palabra. No te familiarices. ¿Y qué contestó Marta? También he oído que al que cree todo. No, Señor. Ella estaba pasando el desierto. Ella estaba en sufrimiento. Jesús no había llegado. Era pestilente, ya era tarde, no era tiempo. Ya ni Dios podía hacer nada. La gente de afuera decía: ya ni Dios te va a poder ayudar. Pero oh sorpresa, ella tenía una palabra en tu vida, así como tú tienes una palabra hoy en la tuya. Y la palabra que tú tienes es que todo es para bien. Que hay una nueva temporada para tu vida. Una nueva temporada.
Has estado pasando por desiertos y ese desierto se va a terminar hoy. Se va a terminar hoy en el nombre de Jesús. Hoy declaramos esta promesa en tu vida, que los huesos secos revivirán, que la sangre de Cristo se va a penetrar en ti y todos tus sueños, tus anhelos, toda palabra que ha sido dada se convertirá en realidad y gozo para tu vida. Hoy bendigo el desierto por el que has pasado y no estoy loco. Sé que ha sido difícil, sé que ha sido duro, sé que has visto gente amada irse, sé que has visto gente morir, sé que has visto gente enfermar, sé que has pasado por momentos financieros complicados, sé que ha pasado muchas cosas en tu vida en las que creíste que Dios no iba a llegar, pero hoy en el nombre de Jesús, los méritos de esta palabra los declaro sobre tu vida y hoy declaro que tú, como Lázaro, hoy sales de esa tumba. Amén. Todo sueño que ha estado detenido en tu vida, hoy le ordenamos a todo sueño que ha estado sepultado, a todo eso que tú mismo sepultaste, que te cansaste de orar, que lo pusiste en un cajón. Hoy declaro resurrección sobre esos huesos secos y declaro en el nombre poderoso de Jesús que los mejores días de tu vida están por venir. Amén. Declaro en el nombre de Jesús que los mejores días de tu vida están por venir ahora. ¿Qué más te puedo decir? Lázaro resucitó y Jesús también resucitó. Amén. Amén. Señor es grande y maravilloso. Es que cuando amas a Dios puedes decirle bienvenida a la tormenta, al desierto. Hoy día cuando entro en un desierto digo, Señor, qué desierto tan seco. Pero ¿sabes algo? Me empiezo a hacer así en mis manitas, porque ya estoy paladeando la gloria que viene postrera. Amén. Porque ya estoy viendo su promesa que va a ser cumplida. Porque es que el desierto ya no nos puede atormentar a nosotros. Ya no. Prohibimos al enemigo asustarte en el desierto. Prohibimos al príncipe de Persia hacerte dudar en el desierto. El desierto es el proceso, tu promoción a lo que sigue. Si no hubiese vivido esos meses que viví con mi esposa, si no hubiese tenido ese desenlace, no estaría aquí ni ella, ni yo, ni nadie. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Así que vamos a terminar el mensaje del día de hoy repartiendo el pan y el vino para la Santa Cena. Hoy es primer domingo del mes. Y qué mejor momento para recordar lo que el Señor hizo por ti y por mí en la cruz, ¿verdad? Qué Señor tan maravilloso, amén. Qué maravilloso es nuestro Maestro. Qué maravilloso es. No tengo ninguna duda del cumplimiento de su promesa. Por favor, para que tomen el pan, tomen el vino. ¿Sabes algo? Es que el evangelio vivo es algo maravilloso. Es una cosa tremendamente maravillosa. Yo no tengo palabras. Cuando yo llegué a la iglesia y me dijeron, vas a oír cosas que ningún oído ha oído, vas a ver cosas que no han visto unos ojos, vas a ver. Yo decía, pero ¿qué podrá ser, no? ¿Qué habrá? ¿Qué secreto habrá detrás de todo esto? ¿Qué secreto habrá? ¿Qué secreto habrá detrás de todo esto?
Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Señor Jesús, qué bárbaro, qué... No, yo no tengo palabras para describir lo que siente mi corazón el día de hoy. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra, es decir, la palabra es una palabra viva. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a manifestar en tu vida, no? Cuando empiezan a cumplirse las promesas. Te digo algo, esos desiertos de los que hablé, también yo los vivo, también yo los paso. También, por supuesto, hay momentos en mi vida en los que me pregunto si tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Hacia dónde va? Hay momentos en mi vida en los que tengo que ser como Marta y decir, pero hay una palabra que no veo claro, que no veo el panorama, pero hay una palabra. ¿Sabes algo? Te quiero platicar algo el día de hoy. Iniciamos hace 70 emisiones más o menos, Manuel. ¿Cuántas? Hace más de 80 emisiones nuestro pastor nos dijo: empieza a predicar por internet. Y le dije: pero pastor, somos una iglesia que se conformó en enero. No, empieza. Y de repente teníamos 9 personas, de repente 16 seguidores, muchos, ¿verdad? Llegamos a los 1500, 1600. De repente 11, 12, de repente 25, 30 y de repente otra vez 9. Te voy a compartir algo. Cuando pasa eso, el que está de este lado es atacado por el enemigo y te quiere desanimar. Y entonces preguntas: ¿hace cuánta gente tuvimos hace una semana? Y te dice Manuel: hace una semana tuvimos 30 personas. ¿Y cuántas tuvimos hoy? 8. Y el enemigo usa eso para hacernos pensar que lo que estamos haciendo aquí no tiene valor, para distraernos. Y te digo algo, lo intenta, en verdad intenta hacerlo. Pero también he oído que el que inicia la obra es fiel para terminarla. Y sabes algo, hoy mi corazón se goza muchísimo, muchísimo. Y dice: tomen este pan y pártanlo en memoria de mí, porque Él se partió por nosotros, porque ese sacrificio fue por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Porque no era grato lo que estaba por vivir, porque Él sabía lo que se iba a enfrentar. Pártanse, tomen este pan como si fuera yo, pártanlo. Y además hagan esto en un memorial de mí. Cuando me recuerden, hagan esto, pártanse. Esa es la palabra que viene a mi vida cuando me quiero desanimar. Y un día le dije a mi esposa: voy a cancelar las transmisiones. Escucha, Sandra. Y un día le dije a mi esposa: voy a cancelar las transmisiones. Pero ¿sabes qué? Siempre había 2 emisarios de Cristo, además de la familia de León de Judá, por supuesto.
86 transmisiones. Y en todas y cada uno los tengo registrados. En todas y cada una. Y le dije, no puedo cancelar las transmisiones. No puedo cancelarlas. Porque Clara Lilia Gómez Basulto y Juan Manuel Mena nos siguen en todas y cada una de ellas. Y nos piden oración. Fíjate qué importante es permanecer en algo. Como algo tan chiquito, como una conexión, puede alimentar algo tan grande como esto está haciendo ahora, ¿verdad? Y cuando yo veía las peticiones de la hermana, nos arrodillábamos mi esposa y yo, decía, Señor, sé fiel en concluir esta obra, por favor. Por favor, yo te pido muchas cosas, como León de Judá, te pido muchas cosas. Te pido muchas cosas como León de Judá, como ministerio. Pero hemos puesto en primer lugar, digo, atiende la oración de esta mujer. Atiéndela. Atiéndela, atiéndela. Porque está ayudando a construir este santuario. Y hace exactamente esos meses, en abril oramos y Dios me decía, pártete. ¿Cómo que vas a cancelar las transmisiones? Yo yendo a la cruz por ti, muriendo, dando una instrucción precisa. Y tú te quieres agüitar porque te bajaron 8 o 7 seguidores. Pártete. Pártete por tus hermanos, síguele. No te rajes, no te salgas del camino, síguete. Y entonces le di una palabra profética a la hermana y le dije, yo declaro proféticamente en el nombre de Jesús que antes de que acabe el año tu hijo va a estar con nosotros en la iglesia. Christopher, ponte de pie. Ponte de pie. Él es Christopher. Él es el evangelio vivo. Préstame un cubrebocas, por favor. Profetizamos sobre su vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es el evangelio vivo, amén. Tú y tu casa servirán a Jehová, le dije a la hermana. Qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. ¿Estás dispuesto a partirte por tus hermanos? ¿Estás dispuesto a partirte, a seguir dando de ti por una vida? Hace 8 días le dije, Señor, si me permites una vida transformar, una vida. No pido mucho, una vida. Impactar. Yo les quiero dar gracias, de verdad, porque ese apoyo, ese amor que me han dado aún sin conocernos, ese apoyo, eso es lo que tiene vivo este ministerio. Eso me hace reafirmar mi compromiso de partirme por ustedes. Como el Señor dijo, coman este pan, pártanse como yo lo estoy haciendo y hagan esto en memoria mía. Come tu pan.
Pero es un momento maravilloso, amén. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Amén. Toma tu copa. Hoy declaramos la sangre preciosa de Cristo que te cubre, que te bendice, que te levanta. Hoy tengo una nueva petición para ti, Señor, como ministro de esta iglesia, León de Judá, Señor. Y es que este evangelio vivo se extienda para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Que sus ojos puedan ver tus maravillas, tus señales y tus prodigios. Declaro un milagro para tu vida. Declaro que esa sangre que fue entregada no fue en balde, que hay poder en la sangre poderosa de Cristo Jesús. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, que te pongas de pie. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar al Señor. Qué grande es el Señor. Mi corazón. Vamos, cántale, entona una canción. Entona. Señor, te doy gracias por la vida, Señor. Vamos, dale gracias. Cuán grande es Él. Vamos, cántalo. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Hoy declaro que las promesas que han sido dadas en tu vida van a ser cumplidas, porque fiel es el que dijo la palabra. Hoy declaro que el Señor te cubre con su sangre preciosa. Ato de pies y manos todo espíritu de brujería, hechicería, todo mal que tenga que ver con Satanás. Lo atamos de pies y manos en la vida de cada hermano. Declaramos que nuestro Señor es más grande que cualquier circunstancia. Declaramos que vas a salir de este desierto, vas a salir de esta, vas a salir, escucha, de esta vas a salir victorioso. De esta vas a salir victorioso, porque Él es más grande, Él es más grande que cualquier problema que puedas tener. Bienvenido, bienvenido, Señor. Cuán grande es Él. Vamos, vamos, cántalo, decláralo.